Hoy les traigo el tutorial de esta hermosa billetera portadocumentos. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ningún detalle de la confección. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video, desde donde los podrán descargar e imprimir en tamaño real. También estarán disponibles las medidas de cada una de las piezas. A continuación les voy a detallar los materiales que vamos a utilizar. Tela de puffer para la parte externa. Y para el interior voy a utilizar cordura. Para el forro de los bolsillos utilizaré tela silver. También necesitaremos tela de malla y plástico cristal. Vamos a utilizar un cierre de 70 centímetros y uno de 20. 4 centímetros de elástico, este de 2 centímetros de ancho, cinta bies, un mosquetón con pase de 1 centímetro y un ojalillo de 1 centímetro en la parte interior. Y sin más demora comenzamos. Lo primero que haremos será coser todo el contorno de la pieza externa, que en este caso es tela puffer, pero pueden utilizar el material que más les guste. Ahora, al mismo ancho que tienen las costuras, la tela le voy a pasar de forma horizontal costuras para formar cuadrados. Lo siguiente que haremos será armar los tarjeteros. A cada uno de ellos le vamos a pasar un pespunte en la parte superior, doblando 1 centímetro para el lado del revés. Ahora los vamos a colocar en una de las piezas de los bolsillos internos. En uno de los lados más largos colocamos el primero de esta manera y a 4 centímetros del borde y cosemos por la parte inferior. Colocamos el segundo sobre el primero dejando una separación de 1,5 centímetros y también cosemos. Igualmente lo hacemos con el tercero. El cuarto tarjetero lo colocamos de esta manera, sujetamos y doblamos 1 centímetro en la parte inferior para el lado del revés y pasamos costura. Ahora le colocaremos el bolsillo transparente de plástico cristal, pero antes le vamos a coser la cinta bies en la parte superior. Vamos a superponer el bolsillo transparente sobre la parte inferior de los tarjeteros y cosemos. Le unimos la tela de forro, enfrentando revés con revés, le pasamos una costura y en ese mismo lado le cosemos la cinta bies. Lista esta pieza. Lo siguiente será armar el bolsillo con cierre. En uno de los lados más largos de la pieza vamos a marcar un rectángulo de 2 por 18 centímetros. En cada esquina le marcamos unos triángulos de esta manera. Luego enfrentamos derecho con derecho con la tela de forro y cosemos por el contorno del rectángulo que hicimos. Después de coser, vamos a cortar los triángulos que hicimos en cada una de las esquinas. Luego le damos vuelta, acomodamos colocamos la abertura sobre el cierre de esta manera y cosemos por todo el contorno. Luego de unir el cierre le vamos a colocar la otra pieza de forro. En este caso se la voy a poner doble porque esta pieza de forro se va a ver en ambos lados, pero esta parte es opcional. Pasamos una costura para unirlas
y luego le colocamos la cinta bies en ese lado. Luego le vamos a unir el bolsillito de tela de malla, pero antes de unirlo en este borde le vamos a coser la cinta bies. Ahora lo acomodamos sobre la pieza, sujetamos y cosemos. En el siguiente paso vamos a unir ambas piezas que armamos en la parte interna. Lo haremos de esta manera. Colocamos una enfrentada a la otra en cada extremo y cosemos. Lo siguiente que haré será marcar las esquinas de la pieza interna para recortarlas. Doblamos la pieza y marcamos el centro. Marcamos 1 centímetro a cada lado del centro. Y lo siguiente que haremos será coser el cierre. Para esto vamos a dejar 9 centímetros al inicio del cierre. Comenzamos a coser desde la marca que hicimos por todo el contorno, enfrentando el revés del cierre con el derecho de la pieza. Haremos pequeños cortes en el cierre en cada una de las curvas. Vamos cosiendo hasta llegar a la próxima marquita. El otro lado del cierre lo vamos a coser de la misma manera, en el contorno del otro lado de la pieza interna. En esta parte paso el deslizador completamente por todo el cierre y así compruebo que esté correcto y que ambos lados queden bien cerrados. Marcamos el centro de esta manera. Colocamos los extremos de los cierres de esta forma y sujetamos. Doblamos el elástico de esta manera y lo unimos debajo del cierre con un atraque. Y lo siguiente que haremos será coserle la pieza para tapar el cierre. Doblamos los bordes de esta manera hacia el lado del revés y en los extremos vamos a cortar las esquinas, luego las doblamos, colocamos la pieza sobre el cierre y cosemos. En el siguiente paso vamos a unir la pieza externa a la interna, enfrentando revés con revés, con una costura por todo el contorno.
y luego de unir ambas piezas le colocamos la cinta bies. Armamos la tirita con el mosquetón. Le colocamos el ojalillo, esta parte es opcional. También le podemos colocar una pequeña trabilla con un arito, con una argolla o con una media luna. Y así queda lista nuestra billetera portadocumentos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y no te olvides suscribirte, darle me gusta, dejarme un comentario, activar todas las notificaciones para que siempre te enteres cuando subo un video nuevo. Nos vemos en mi próximo tutorial.